Bueno, José Miguel, estamos aquí nuevamente en un capítulo de Lista Espera, uno más de este podcast que ha sobrevivido a todas nuestras expectativas, nuestras bajas expectativas, pero estamos aquí, ya casi en el capítulo 12 o 13, ya he perdido la cuenta. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, bien acá, súper bien, pues, con un capítulo invernal, ya totalmente, ¿no es cierto? Parece que el solsticio llegó totalmente. El día del solsticio mapuche también lo pasamos, así que parece que el invierno se nos viene con todo. Ya a varios se les vino el invierno también, ¿no es cierto? Sí, bueno, nosotros estuvimos 3 semanas, normalmente hacemos cada 2 semanas el podcast, pero por problemas de logística nos atrasamos una semana y fue la semana más noticiosa en la salud pública en todo el año, yo Oye, creo, ¿no? sí, estamos peor que el destiempo del gobierno, pero la semana aquí teníamos que hacer el podcast, güey, y iba a romperla, no lo hicimos, pero a veces mejora, a veces darle un poco de perspectiva a los problemas, a la realidad en general también puede ayudar un poquito más. Como A ver, bueno, dije, parta, a varios le llegó el invierno, uno podría decir a varios se les mojó la a casa, ver, bueno, a otros se los llevó el río. ¿a quiénes se les mojó la casa y a quiénes le llegó el invierno? ¿Cómo ves ahí los cambios que hubo en salud en la administración, en el fondo, en la Sí, mira, yo subsecretaría? justo antes de partir grabando te he dicho que podríamos hacer un recuento, pero podríamos hacer un recuento al revés, como desde lo más próximo a lo más lejano. ¿Ya? ¿Ah? Claro, lo más próximo tiene que ver con esta explosión, con que a la autoridad de gobierno le explotó el plan de invierno en la cara. ¿Ah? Creo que evidentemente el más afectado, evidentemente fue el subsecretario Arauz, ¿no es cierto? Fernando Arauz, quien con esto le costó el cargo. Si nosotros vemos desde la semana pasada, yo creo que ya el fin de semana anterior y el lunes ya, en el fondo, creo que nosotros hablamos por interno de que ya estaba cocinada la cosa, de que harta gente del oficialismo, la Elia Molina, ¿no es cierto? Harta gente cercana al Frente Amplio ya le había tirado la cadena públicamente, y parecía difícil que pudiera, ¿no es cierto?, sobrevivir. De hecho, yo creo que internamente harta gente conversaba de que su permanencia le traía más costos que beneficios al gobierno. Y ojo, independiente de las cosas positivas que hizo, que él tuvo un resultado en espera, ¿no es cierto?, de pacientes, de estas listas de espera, ¿no es cierto? Se dieron algunos resultados en ese sentido, pero evidentemente hubo errores groseros, no tanto por los resultados y por los fallecidos, sino porque evidentemente no se logró transmitir ni que había un problema, ni que estaba la calma, digamos, de esto, y probablemente la inacción y probablemente el no hacer cosas le terminó pasando la cuenta. No sé cómo lo ves tú. A ver, yo creo que hay una serie de factores. Creo que efectivamente eh, hubo una campaña influenza de vacunación que fue muy lenta, pero Y ojo que, que ojo, no que está depende de lenta él. igual, ¿Cómo? que está lenta igual, digamos. No, efectivamente, de hecho había una campaña de influenza que ha sido muy lenta, pero ojo que eso no depende de él. Ahora, ya se habían hecho cambios en la Subsecretaría de Salud Pública, es decir, había cambiado, recientemente había salido el subsecretario Cuadrado, entonces yo creo que no estaba la posibilidad de hacer un nuevo cambio ahí, y claramente, a pesar de que obviamente muchas de las hospitalizaciones obviamente se relacionan también con bajos niveles de vacunación, lo que se ve más crítico son las hospitalizaciones y eso claramente dependía de redes asistenciales. Y ahí yo iría a favor del subsecretario, decir que efectivamente es un pic de los más grandes que se ha vivido en los últimos 10 años de virus incisional. Eh, yo creo que lo que más le pesó fue, una, la tardanza en avanzar hacia la reconversión de camas pediátricas, un mal manejo comunicacional, sobre todo lo que pasó con Clínica Las Condes, es decir, esto de que había camas disponibles, pero que no se comunicaron, y él dijo que efectivamente sí se habían comunicado con Clínica Las Condes. Entonces creo que ahí hubo como un mal manejo comunicacional, que finalmente yo creo fue lo que le costó el cargo, aún más que, por ejemplo, los niños fallecidos, que de hecho, si vemos las cifras, si bien ha sido un brote muy duro, las cifras de fallecidos están en línea con lo que ha habido en años previos. O sea, la misma semana epidemiológica hay 6 fallecidos, y si uno ve las estadísticas de los años previos, ha habido 5, 6, 7. O sea, es decir, ha habido muchos casos, pero no ha habido una sustantiva mayor mortalidad. Entonces creo que lo que más le costó el cargo fue básicamente digamos, una mala gestión comunicacional. Y yo agregaría una cosa más, que creo que la ministra tiene un apoyo ahí de la derecha también. O sea, la ministra ahí en la parte política tiene
tiene un buen gancho izquierda, pero una mejor derecha, yo creo, ¿no? No sé cómo, cómo- cómo lo ves tú ahí. Yo creo que Mira, a ver, yo creo que eh, uno podría decir un par de cosas más a favor del subsecretario, porque hubo cosas que se le criticaron, pero que en realidad sí se hicieron. ¿Ah? Hay que saber que las vacaciones este año, para los que tenemos cabros chicos, parten el 28, 29, digamos, de junio. O sea, las vacaciones se adelantaron básicamente prácticamente una semana y media, casi 2 semanas, porque se sabía, como harta gente repitió a nivel público, ¿no es cierto? Y en los medios de comunicación se sabía que venía la grande, y eso justamente fue una acción que se tomó, por lo menos, de coordinación entre subsecretarios. O sea, el tema es que nadie sabía que Redes sabía o que el ministerio sabía. En el fondo, un poco a eso va también, ejemplifica, digamos, que se habían hecho cosas y no se habían comunicado. Eh, el tema es que se tomó, por ejemplo, a principio de la campaña de vacunación, una decisión de acoplar la vacunación COVID con la de la influenza. ¿Ya? A mí me parecía que eso iba a traer réditos positivos, pero al parecer, en base a los resultados, no fue tan positivo. Y eso es principalmente porque parece que la mala fama o el cansancio, ¿no es cierto?, post-pandémico por la vacunación COVID está arrastrando a la vacunación de la influenza. Y la inacción de hacer cambios rápidos, de decir, ¿sabéis que no estamos quedando atrás? Apuremos la máquina y no comunicarlo, eso también fue un error tanto de redes como de salud pública. Y lo está haciendo. Hoy día la tasa de vacunación bordea en Santiago, dependiendo de la comuna, va desde un 45 a un 65%, muy lejano al 85% que tenemos que superar, ¿no es cierto?, para dar cierta cobertura poblacional que necesitamos para pasar un invierno más tranquilo. Entonces, se habían hecho cosas, pero sin embargo nadie sabía que se habían hecho. Y si a esto tú le sumáis como esta idea de inacción, esta idea como de casi de flojera, ¿ah? La dijera había viajado a- había viajado a Isla Pascua, a Rapa Nui, a principio de mes, dejando casi pelado, digamos, la parte de redes claro, asistenciales. Dijera para los que no saben, es la parte de redes asistenciales, es una división de una de las más importantes de redes asistenciales. Claro, y como que había dejado pelado al ministerio, que no es así, digamos, pero como este problema que hubo en la Clínica Las Condes, ¿para qué decir lo que pasó en el fondo con esta chica fallecida, ¿no es cierto?, lamentablemente. Entonces, evidentemente, eso también es un error de la subsecretaría y es parte, digamos, de lo que le termina costando el puesto al subsecretario, digamos. Bueno, Entonces, y también yo creo que hubo también un factor que le jugó en contra, que yo creo que tenía menos apoyos políticos. Es decir, creo que por un lado la ministra, por el rol que jugó en el comité asesor, en el gobierno de Piñera, tenía más apoyos, digamos, hacia la derecha. Y por otro lado, también creo que en ese sentido, yo creo que la derecha la ven como alguien con más vínculos con el sector privado, quizá con alguien que puede ser más bien un apoyo en el debate que se está teniendo en torno a la reforma en salud, digamos, quizá una voz un poco más amigable hacia ese sector, por así decirlo. sí, Entonces, y aparte hay que reconocerlo que la ministra también en el mundo académico es ultra mega reconocida. O sea, sí. en el mundo académico, y estamos hablando la ministra en el mundo académico de todos los sectores, digamos, a pesar de que dice que la academia no tiene colores, eso no es tan así, digamos, para las personas que se desempeñan, ¿cierto?, en esa área lo podrán saber mejor uno que otro, Está un pero poco más cargadita a la izquierda, ¿no? Digamos, también está más cargadita, pero hay especialmente, colores. O sea, pero eso mismo estoy diciendo, pero hay especialmente la colores. salud pública. Pero bueno, eso en el caso de Sí, la ministra le juega a favor en el sentido de que la está apoyando un mundo de izquierda, digamos, más de la academia, pero también la está apoyando en ese sentido un sector más de derecha que ve que podría ser alguien claro. no tan Ahora, desfavorable a la hora de la oye, conversación que se está teniendo de la reforma inicial. podríamos asesorar a republicano, porque yo no sé a quién habría interpelado la acusación constitucional a la ministra. La ministra es una académica, hubiera pagado por ver eso. Así, Sí, sí. imagínate, no sé, la diputada Barquesi, así, Oh, diciéndole, no, yo me oiga, usted imagino. que no sabe nada de salud
pública. Imagínate ahí, pero usted que no No, sabe nada de epidemiología. yo me imaginaba a Diego Chal, pero algo así, preguntándole, así, interpelando a la ministra, no, se Oh, muere, o sea, se muere. No, o sea, no, lo matan. a mí no me gustaría dar un examen con la ministra como profesora. O sea, Habría sido así como cuando, para los fanáticos del Padrino, cuando Sonny Corleone en el peaje, así, sí, lo me trae, una no. buena. No, pero habría Sí, sido terrible, así yo como creo que haría que yo así lo como he la hecho. interpelación a Toá, ¿no? Yo creo Sí, no que amigues. Hay otros eslabones más débiles. No, sí, ese sí. no. ¿Ah? Bueno, yo creo que al final fue eso, la gestión del subsecretario quizás no fue completamente mala, pero tuvo mala comunicación y algunos errores cruciales, especialmente en el tema de la activación de la conversión de camas, que eso finalmente lo convirtieron en el rival más débil Sí, digamos, y hay otras que señales, alguien hay otras pagara señales que, los platos hay rotos otras señales que ya políticos. se dan en la forma. Probablemente era el más frente amplista de los tres, era el último del isquismo que fue quedando el ministro. Fue, yo creo también, por qué no decirlo, la pasada de la vuelta de mano de las críticas, ¿no es cierto?, que se llevaron las ex autoridades, que uno podría decir cualquier cosa sobre las ex autoridades, pero lo que sí es que siempre tenían una realidad más de la forma. Podríamos discutir sobre el fondo latamente, digamos, pero ellos tenían claramente la forma es parte, digamos, de esta comunicación, y en eso la curva de aprendizaje no alcanzó para el ex subsecretario, digamos. Sí, En ese sentido, sacarse fotitos, ¿no es cierto? Como haciendo cosas, parece también tan cual más importante que tener un buen plan, ¿no es cierto? sí, ahora, ojo, también yo creo que es una muy buena señal la que da el presidente que al nombrar a Salgado. Creo que Salgado es un Panzer, por así decirlo, ¿no? Sí, Eh, o sea, eh, también un gallo conocido, así como las ministras conocían en el ámbito académico. Profesor Salgado es conocido en el ámbito de autoridades, digamos. Él ha pasado por todos los cargos, como buen concertacionista, pasó por todos los cargos de Ibra, a ver, en los 20 años en la Concerta, ¿no es cierto? Y como buen concertacionista de tomo y lomo, vuelve en gloria y majestad en la decadencia del Frente Amplio. a ver, ahora, yo creo impresionante. Uno, él fue el primer subsecretario de la División de Redes Asistenciales, la Mm. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Recordemos que antes no existía la subsecretaría. Se Era crea, solamente el subsecretario de Salud. exactamente, se crea, de hecho, con fines políticos, digámoslo con sinceridad, para asignar más cargos. El fondo MinSal era tan grande que el fondo dijeron, mira, ¿sabes qué? Acá no le podemos dar el cargo solo a dos personas, entonces creemos una nueva subsecretaría. ¿Tú decís eso? ¿Tú estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Sí? Mira, yo veo que Ese, yo sé dónde sacaste esa idea. Yo sé dónde sacaste esa idea. ¿A quién no, se la escuchaste? pero, Yo sé pero que yo creo. empieza con M y termina con Añalich. Mira, puede ser, pero creo que sí. A ver, efectivamente, igual hay que reconocer que el Ministerio de Salud es muy grande, se lleva el 20% del gasto del gobierno, pero también, sinceremos también que a veces hay que generar más cargos, ¿no? Nombrar a más Sí, no. personas. Mira, Eh, yo estoy de acuerdo. Lo que sí es que el espíritu de la separación yo creo que estuvo muy bueno. En el fondo, que una sola persona manejara, en el fondo, todo lo concerniente a la red, y otra persona manejara todo lo concerniente sí, como a los planes de salud pública. Separar eso yo creo que era el fondo, por lo menos, independiente del amiguismo y los cargos, estaba muy bien, digamos. De hecho, hay personas que plantean ir más allá. Yo creo que tú te lo he escuchado a ti alguna vez, ¿no es cierto?, de sacar la administración del ministerio, ¿no es cierto? sí. Toda la administración que tenga que ver con la administración hospitalaria, externalizarla, entre comillas, no desde los públicos a privados, sino externalizarla del ministerio, digamos, y separarla totalmente. Claro, o sea, lo que se ha planteado es poder crear que redes asistenciales sea una entidad autónoma del Estado, por así decirlo, una especie como de Banco Central o de Codelco, pero que en el fondo tenga bastante más independencia del ciclo político y que se encargue de la gestión de redes sin llenarla de operadores políticos, que es algo que hoy Claro. vemos, en el fondo que llega, no sé, un nuevo subsecretario y pone al amigo acá, al compadre acá, después en el Y es hospital lo que el saca. podcast dice, ¿no es cierto? Vamos a hacer free FONASA y free redes asistenciales. Sí. Ese va a ser un nuevo grito de guerra de este podcast. Claro. Ahora, bueno, Salgado, yo creo que hay que reconocer el punto a Boric, que después de todo lo que criticó los 30 años, colocar al subsecretario de Lagos, es decir, es, digamos, decir, mira, ¿sabes qué? En verdad,
creo que es una señal política muy potente, es decir, a pesar Hubiera de puesto todo a lo que Carlos Massad, critiqué, hubiera puesto ¿cómo? A Carlos Sí, Massad. no, no, eso ya habría sido brutal, brutal. La vuelta del ministro que no era médico, imagínate, eso ya era, pero Sí, ya, y de Frey. ¿Ah? sí. No, pero Salgado, sincerémoslo, pasaste de la bicicleta con ruedita al Panzer, ¿no? Algo así, ¿no? Yo lo veo como un O sea, cambio. o sea, claramente a pesar de que al subsecretario Arao le dieron las gracias, claramente igual le terminaron entregando la cabeza, porque el ministro, o sea, el presidente en la ceremonia le dijo muchas gracias, usted se esforzó, lo hizo súper, pero no teníamos tiempo aquí para curva de aprendizaje, amigo, así Sí, que vamos a traer aquí al gallo que sí. cacha. O sea, le terminó, no, digamos, suavemente pegándole un cachamal. Bueno, y un detalle que quizás salió poco en la conversación, que el jefe de gabinete que trae Salgado es el mismo que tenía antes, que no me acuerdo de apellido, no sé si te acordarás tú, pero es un jefe de gabinete que es bien histórico, que ha sido jefe de gabinete otras veces, Ujú. y que creo que ahí esa dupla, creo que no es solo Salgado, sino creo que la suma de su jefe de gabinete, yo creo que suma ahí harto tonelaje, ahí harta experiencia política en la administración, o sea que yo creo que eso de todas formas digamos, va a hacer que ande más rápido esto, o sea, yo creo que es una señal potente. O sea, sí, yo creo que no sé si andar más rápido finalmente, pero yo creo que una señal potente está ahí con un gallo que conoce la red al revés y al derecho, Mm, la red asistencial para los que nos escuchan, ¿no es cierto? Este subsecretario que es como, ¿no es cierto?, el jefe de todos los servicios de salud, entre comillas, a pesar de que los servicios son independientes, pero evidentemente se requieren coordinaciones a nivel central que, que no están tanto en el papel, ¿ah? No existe como un manual. ¿Ah? Regla mm. número uno, llame este subsidiario, un gallo que reúne es capaz de reunir a los veintitantos directores de servicio, ¿no es cierto? Y correr un reto así generalizado y eso va a obtener respuesta, ¿cachai? O sea, Claro, una Salgado persona que... es como un Lucho Castillo de la izquierda, ¿no? Algo así. Sí, El que es claro, capaz de ir a la clínica, decirle abra la cama, claro, sí. Po. usted crea esta cama mañana o si no, mañana No, cerramos esto. y quizá incluso mucho más polite que el profesor Castillo. El profesor Castillo es más, para los que lo conocemos, no ha hecho clase, digamos, tiene su styling. A mí, yo me cae súper bien, yo lo adoro, a otros no tanto, pero claro, tiene un styling más confrontacional. Sí, Sí, este gallo es más político. ¿Ah? sí, efectivamente. Bueno, y entonces ese fue el tema de la semana, la crisis de virus respiratorio sigue. Ojo que a pesar de que han disminuido las consultas ambulatorias por consulta por virus tipo influenza, es decir, por enfermedades respiratorias, la ocupación de camas sigue estando alrededor del 90% y las camas totales están como alrededor de 1.200. O sea, es una cifra bien Sí. alta, eh, no ha amainado en términos de hospitalizaciones, y recién entramos al invierno, así que yo creo que va a ser, esto no ha pasado y nos va a dar para hablar por varias semanas más, yo creo. No sé cómo lo ves tú. Sí, oye, yo solamente me estaba acordando para tirar, si uno no se tira flores solo, ¿quién le va a tirar flores a uno? No, pero entre comillas, los últimos dos, tres capítulos que nosotros conversamos, antes de cortar, digamos, dijimos, oye, las hospitalizaciones, ojo, las hospitalizaciones, los colegas están súper complicados, en el fondo la urgencia se está bien empezando a llenar hasta que reventó, hay que decirlo, en un brote, digamos, inusitado. Se sabía que iba a ser grande, se sabía que se iba a adelantar un poco, pero evidentemente ha sido desde el punto de vista numérico inusitado. Mm, Eh, pero afortunadamente, a pesar de la violencia del brote, como decías tú, desde el punto de vista epidemiológico, ojo, esto uno no lo habla desde el punto de vista humano, personal, eh, o como persona, desde el punto de vista epidemiológico, científico, este brote no ha sido tremendamente violento con los fallecidos, a pesar de que lo hemos tenido, afortunadamente, no han ido en la misma correlación que, como dijo el doctor Mañalich, podían llegar a ser los 125. Yo creo que ese también fue vuelta de mano, ¿ah? No oh, sé qué clase sí. fue. Pero a Mañalich le salió como. Bueno, esa es la otra gran polémica de la semana que no hemos hablado, ¿no? Porque por un lado salió Mañalich diciendo esto de los 120 casos, que se que iba a Sí, haber 120 fallecidos, y claramente a lo pareciera ser menos, que digo. a lo menos, y las cifras han dictado muchos de esos ominosos pronósticos que no sabemos de dónde salieron, digamos. Y bueno, y salió la gran polémica de Zipper, ¿no? Que reveló estos correos internos del MinSal, ¿no?
¿Cómo lo Yo ves hasta tú el eso? momento no he visto nada nuevo. ¿Tú has visto algo nuevo? Yo nada que no se supiera. Sí, como que básicamente dio los diálogos de linterna mostrando en el fondo que quizá, claro, que había dos cómputos distintos, ¿no? Un cómputo que era el que llevaba el DAIS y otro cómputo que era el que llevaba el Pero ministro. eso ya se sabía. Sí. Eso de hecho, dentro del pelambre, saquemos la tetera y el tejido, la actual subsecretaria Al-Bagli fue una de las que denunció, ¿no es cierto?, este doble cómputo y de hecho declaró en calidad de testigo en el juicio que se está teniendo contra las ex autoridades, digamos, en salud. O sea, a eso es lo que voy, que los correos en algún mundo, sobre todo de la izquierda, yo creo que se pensaba que los correos decían cosas así como terribles, ¿no es cierto? Cosas de que, pero hasta el momento, sí, ojo que es una publicación de varios capítulos de CIPER. En este primer capítulo en realidad no se ha publicado nada que no se supiera. El ministro Mañalich con su gabinete generó una manera de contar los casos y los fallecidos que era distinta a los de los expertos del ministerio, que eran a cargo de la oficina de epidemiología, digamos, que eran gente formada por Danuta Sí. Riggs, gente muy experta en lo que hacía y en el que en el fondo lo que informaba el ministerio a la Organización Mundial de Salud era lo que generaba la oficina de epidemiología y no este conteo que nos daban en el matinal COVID todos los días. Bueno, yo más allá del pelambre, yo creo que la gran lección que no hemos aprendido es que efectivamente el DEIS, nos guste o no, tiene una alta dependencia política. O sea, el personal que trabaja en el DEIS es muy profesional, pero hay que reconocer que efectivamente no tienen toda la libertad para hablar. O sea, uno siente que efectivamente, bueno, lo vimos en la pandemia, que en el fondo el ministro podía controlar qué información salía y que el DEIS no podía dar sus datos, al parecer, completamente, con completa libertad y autonomía. Yo creo que eso es algo que deberíamos cambiar en nuestra institucionalidad. Uno echa de menos, en el fondo, una... De hecho, yo siempre he pensado que quizá debería integrarse el DEIS de alguna forma mejor con el Instituto de Estadística, Con ¿no? el INE, Claro, claro. con el INE, porque efectivamente diferenciar estadísticas sanitarias de estadísticas poblacionales no tiene mucho sentido. O sea, creo que debería haber una institucionalidad más completa de estadística que pueda Free decir, INE, Free ¿cómo? Days, Free Days. Free La Days. tercera, el No. tercero. Free FONASA, Free Days. Sí, bueno, sí, sí, verdad. Sí, yo creo que parte uno lo que ven en otros países más desarrollados es que efectivamente hay muchas La estadística, institucionalidades sí. más potentes y hay un juego de equilibrios de poder más fino. O sea, es decir, no entra una persona y ocupa un cargo y ocupa Oye, todo de ahí para abajo, que es lo que uno muchas veces ve, que es el gran problema en Latinoamérica, ¿no? Que, bueno, bueno, y para seguir el pelambre, el Ministerio de Salud con las autoridades anteriores, que no sé si se ha corregido, ¿ah? Quizás después alguien nos pueda dar ese dato, pero el Departamento de Epidemiología pasó a depender del gabinete de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, digamos. O sea, no contento con no liberarlo, aún más lo aprisionaron, digamos. ¿Ah? Se cambió el organigrama y pasó a depender mira, no, no, directamente no, no me sabía ese pelambre. Bueno, creo que, viste, viejito, viste, que te falta, te falta. bueno, agrava aún más la situación. Creo que Sí, pues, uno, pero sí. no sé, y para ser justo, digamos, con con las autoridades anteriores, yo no sé si eso se ha corregido, digamos, en la actual. No te Mm. podría, está Jorge Pacheco, ahí habría que preguntarle, que me parece que está a cargo ahora del DEIS. Pero efectivamente es un problema, o sea, volviendo, digamos, a ese tema, a esa polémica, digamos, para mi gusto es algo que se sabía. Pero yo creo que lo que tú estás señalando del verdadero problema del problema es que todavía no generamos una evaluación sin sacándole lo pasional a lo que pasó en la pandemia. No sé si tú estás de acuerdo con eso, digamos, ¿ah? Como que sería bacán llegar a decirles, ¿sabes qué? Independiente del gobierno, independiente, digamos, del gustito que se pegó uno, se pegó el otro, decir, mira, estos son los aprendizajes, como vamos para Mm. allá, ¿cachai? Sí, Eh, yo me acuerdo que leí hace un tiempo un paper de Ristori, que si no me equivoco es el padre del Ristori, el cirujano, creo, o es familiar, y que es un epidemiólogo que hizo en la década de los 50 como un reporte con recomendaciones para la crisis de influenza que hubo el año 57. claro. Y daba algunas recomendaciones, obviamente, con el conocimiento de la época. Y uno echa de menos que pudiera haber algo así. Y te cuento razón, que uno dice, mira, ¿sabes qué?
el problema es que las comisiones se politizaron demasiado, hubo comisiones parlamentarias, pero que parecían más bien como comisiones políticas, y también yo creo que había una sensibilidad demasiado elevada, en que hoy en día, por ejemplo, si uno dice que el gobierno de Piñera hizo algo mal en la pandemia, entonces uno es frente amplista, Boric. Si uno dice que hizo Claro. algo bien, entonces no, es de derecha, entonces como que Sí, no está la posibilidad de decir, mira, ¿sabes qué? Estas 5 cosas se hicieron mal, estas otras 4 se hicieron bien, eh, quizás pongámonos de acuerdo en qué cosas estructurales podríamos modificar para una futura pandemia. Y yo creo que eso es clave, porque, ojo, la próxima pandemia no va a venir en 100 años más. O sea, no, puede venir el próximo año, puede está a venir la en vuelta de 2, la esquina. está a la vuelta de la esquina. O sea, acá, o sea, recordemos pues, la situación que hemos vivido con la gripe aviar, que al final, claro, no ha explotado lo que se pensó, no ha habido, por suerte, una gran contagio a seres humanos o entre seres humanos, pero está a la vuelta de la esquina. O sea, acá alguien se come un murciélago en Beijing de repente y terminamos de nuevo. O sea, Me acordé de un chiste, una historia de un amigo, pero no lo voy a decir. No lo voy a, este no es el lugar para. ya. Entonces, Oye, sí, claro, no, yo claro. concuerdo contigo, falta una comisión que evalúe esto, que haga algunas propuestas y ojalá que propuestas que se implementen. Pero sí, Sí, o sea, por eso te digo, independiente como el ciclo político. ¿Ah? Yo creo que ese es como el capítulo. Todavía hay demasiado. Esta misma crisis, digamos, de campaña invierno, demuestra que todavía hay demasiada. El cutis está demasiado sensible todavía. ¿Ah? Y sí, no hay mucho espacio para generar propuestas de mejora que vayan en realidad a una evaluación. ¿Ah? Una independencia así como transparente, independiente sí, y que vaya alejado, digamos, de buscar culpables. ¿Ah? sí. Bueno, y el último tema de la semana, yo creo que de alguna forma fuimos medio actores ahí, porque Oye, tú, sí, ya hay que decir que este podcast, ¿ah? Está rompiendo paredes y el gran invitado, déjeme decirle yo, porque yo te voy a tirar flores, ¿ah? El gran invitado de la Comisión Salud durante 2 semanas, que está debatiendo la ley del gobierno, nuestro gran doctor, profesor Juan Carlos Said. ¿No es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la Comisión de Salud? Eh, ¿Están las mentes brillantes? ¿Está el salubrismo histórico chileno corriendo en el aire? No. es compleja la situación. Bueno, yo aprovecho hoy de agradecer la invitación. Creo que siempre es bueno que pueda haber diversas voces opinando. Eh, yo comenté algo en la comisión, esa breve presentación que después la puedo compartir. No, en el fondo, básicamente lo que planteo es que lo que hemos dicho otras veces en este podcast, que la crisis de la ISAPRES es estructural, que tiene que ver con los sistemas de pago, y que resolver simplemente el tema del fallo sin tocar los mecanismos de eficiencia, es decir, los mecanismos inflacionarios de pago que generan incentivo a la demanda, sin crear un sistema de atención primaria que permita contención de costos en la ISAPRES, es simplemente postergar la crisis. Ahora, yo creo que efectivamente hay mucha tensión por resolver lo inmediato, que estoy de acuerdo, lo más urgente es ver qué se hace con el fallo, cómo se hace para que se cumpla sin que se produzca un colapso del sistema, pero creo que eso está haciendo que las soluciones que son un poco más de fondo, ojo, no estoy acá diciendo, oye, mira, avancemos a un fondo único, un seguro único, sino que estoy diciendo, mira, ¿qué otras cosas adicionales podríamos hacer para que lo que se apruebe no sea simplemente resolver el tema del fallo y no avanzar en nada más? En esas otras cosas yo veo pocas posibilidades de acuerdo y eso creo que me parece muy preocupante. O sea, yo creo que lo más probable es que se termine aprobando algo que termine de alguna forma resolviendo el tema del fallo, pero no veo posibilidad de muchos más acuerdos en algunos temas de fondo mínimos, que podrían ser, insisto, pequeños avances. Te pongo un ejemplo que dentro del proyecto de ley se incluye un mandato a la ISAPRES a que tengan que pagar por prestaciones agrupadas y no solo, o Mm, sea, por GRD y no sí. simplemente por cada examen que se hace, que se mandate a las ISAPRES, incluso aunque sea solo los nuevos planes, a decir, mira, ¿sabes qué? Los planes ahora tienen que estar basados en atención primaria, es decir, tiene que Mm, haber un médico generalista a cargo del paciente y que ese médico actúe en el fondo como un filtro, en el fondo para determinar consultas a subespecialistas, pertinencia, claro, actuar contención de como costos. lo hemos conversado, digamos, Claro, Miguel. entonces yo creo que la situación es bastante compleja. El humo blanco no lo veo tan cerca. Esa fue Mm, mi, mi percepción ahí. O sea, y de hecho, bueno, lo que sí yo creo que hay más acuerdo es que quizás se está cuestionando hoy día menos los mecanismos, digamos, cómo calcula la superintendencia esto,
creo que en lo que se ha centrado el debate es sí en la interpretación del fallo. Yo creo que ahí Víctor Torres siempre ha dicho, mira, mi interpretación es esta, es decir, se tiene que pagar. Había otras interpretaciones, por ejemplo, Espacio Público planteó la posibilidad de decir, mira, ¿sabes qué? Porque hay algo que es verdad, que efectivamente algunos planes con la tabla, algunos planes suben, o sea, debieron haber costado Claro, menos y otros debieron haber costado lo más. mismo o más. Entonces, no es tan cierto decir que a todas las personas se les debe dinero, ¿no? Entonces, lo que planteó Espacio Público es, por así decirlo, decir, mira, ¿sabes qué? Veamos el seguro como algo social y veamos dónde hubo lucro indebido, ¿no? Es decir, veamos efectivamente en dónde, efectivamente, que lo que tengan que pagar sea solo en aquellos lugares en donde el ajuste fue indebidamente hacia arriba, ¿ya? Pero Víctor Torres ahí se ha mantenido tajante en su posición de que en el fondo una interpretación, yo diría, lo más literal del fallo y que esa interpretación lleva al cálculo de 2.400 millones. Bueno, yo creo que es un excelente resumen de primera fuente, tanto de primera fuente porque lo hemos discutido acá y también de primera fuente por la discusión interna que está aconteciendo en el Parlamento. Y yo siempre vuelvo a decir que todo esto uno hay que mirarlo con perspectiva, la perspectiva da es un buen consejero. Hace 2 meses atrás el mundo del sistema de salud se caía, ¿no es cierto? Las clínicas se estaban convirtiendo en fábricas de corchete, no sé, porque ya iban a tener que cerrar, los doctores, los periodistas entrevistando doctores que se iban a quedar sin pega, bueno, y la vida sigue igual. A mí me da la misma impresión esta siempre tentadora idea de ciertos grupos políticos de patear el problema para adelante, ¿no? Mm. Algo que la Concerta hacía, pero con maestría, ¿no es cierto? Que a alguien le va a tener que tocar solucionar el problema, pero no vamos a ser nosotros. Y pareciera ser que esa idea tentadora, ¿no es cierto?, está aconteciendo cada vez más. Esa es la idea que me da a mí. Y yo creo que, ojo, para las autoridades de gobierno quizás no es tan poco tentadora tampoco, ¿ah? Sí, yo creo ¿Ah? que se ha ajustado varios factores que han complejizado el debate. Yo creo que por un lado, eh, las ISAPRES han sido efectivamente muy poco propositivas respecto a qué es lo que efectivamente quieren. Yo creo que hay un doble juego también. O sea, que las ISAPRES hoy en día no son una entidad monolítica. Es decir, por un lado tenemos ISAPRES que no tienen prestadores y que son ISAPRES chilenas, como es el caso de Colmena, y por otro lado tienes ISAPRES internacionales que pertenecen a grandes grupos económicos. ISAPRES que con el caso de, por ejemplo, de Bupa o de United Health, que yo creo que ahí están jugando una especie como medio juego político, porque yo creo que el juego un poco es decir, mira, ¿sabes qué? Si soy muy perjudicado por esto y efectivamente me voy a la quiebra, estas ISAPRES pueden ir a tribunales internacionales. Y de hecho, recordemos Claro, que Banmédica ya está en eso. O sea, Banmédica ya hizo consultas en el fondo con el gobierno eh, pensando en un eventualmente acudir a tribunales internacionales. Y claro. entonces, para ellos, claro, yo creo que Banmédica lo que está pensando es, mira, si nosotros de verdad se da un fallo que es, entre comillas, expropiatorio, que se pueda considerar expropiatorio, y que nos lleva a la quiebra, bueno, pueden ir a tribunales internacionales y ojo, que esos tribunales internacionales le pueden terminar saliendo al gobierno mucho más caro que lo que le sale una reforma a salud. Entonces, yo creo que ahí está un poco el doble juego de la ISAPRES. Y saber, mira, ¿sabes qué? No tenemos por qué ser tan propositivos porque nuestro peor escenario quizá no es tan malo, ¿no? Es por así Claro. decirlo, la salida judicial. Yo creo que algo de eso hay en que haya habido muy poca propositividad de las ISAPRES, yo creo, muy poca apertura a decir, bueno, ¿qué cambios de fondo podemos hacer al sistema? No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, no, sí, yo creo que efectivamente ahí hay hartas voces. Yo creo que en el mundo la ISAPRE va desde lo que verdaderamente los gallos creen, en el fondo, que el sistema puede funcionar. O sea, hay gente, no sé, generalmente más ligado a la economía no sanitaria, digamos, que a otros temas. Hasta gente que va a hacer la pasada, digamos, sí, básicamente el retiro de utilidades es hacer la pasada, sabiendo un sistema, digamos, que no funciona. Y también este mundo, como decís tú, de gente que está como viendo qué es lo que pasa. En el fondo, tratando, la próxima movida va a ser qué es lo que hace la movida al contrario. Y yo creo que efectivamente está un poco, todavía no decanta el escenario. Lo dijimos, creo, en el último programa,
y estamos igual Pascual nomás, po, ¿ya? Yo lo único que digo es que O sea, estamos hay que igual, tener mucho cuidado cuando uno pero hace quedan dos esto. meses menos, ¿no? Sí, O sea, claro, pero cuando uno hace estos pronósticos fatalistas, ¿no es cierto? ¿Ah? Que el mundo se va a acabar y la cuestión es ahí. Y seguimos igual, pues, y como te digo, esta salida, este chicken exit, de patear el problema para adelante en el fondo y no dar soluciones de fondo, creo que lamentablemente se está volviendo un escenario tentador para varios actores de esta comedia sin sentido. sí, yo creo que también, ojo, que el tiempo que pasa permite adaptación de los prestadores. Y eso yo creo que Sí, también es clave. Es decir, obviamente las clínicas están moviendo sus piezas también. Ya lo comentamos el otro día, no sé, ya hay consultoras ofreciendo servicios de cómo ser más eficiente con los GRD. pero al Sí, fin, eso nosotros le decíamos, más de un año diciendo al fin, digamos, se dieron cuenta las clínicas que tienen que, en el fondo, tampoco pueden como ser la otra Magdalena llorando, digamos, por claro. esta nefasta realidad, sino hay que hacer cosas. Y dentro de esas cosas, efectivamente, está modificar procesos internos para hacer, en el fondo, más costo eficiente, ¿ya? Y en ese sentido, tener fee for service así for all, esa cuestión no sirve, ¿cachai? Como que vaya a tener que generar algún sistema de contención de costos para los estudios de tanto ambulatorio como hospitalizado. O sea, vaya a tener que ser parte de la solución en algún minuto, pues, viejo. Sí, o sea, yo creo que las clínicas va a empezar yo creo, a venir una tendencia a más contratos, más contratos y reducir el variable. Yo creo que eso es algo que se viene, yo creo, especialmente en el mundo quirúrgico. Yo creo que va a haber algo en ese sentido. Es decir, mira, ¿sabes qué? Eh, no va a ser todo, te pago por cada cirugía que haces, sino te pago un sueldo y quizá algún porcentaje variable. O sea, hay que recordar que los hospitales, mucha gente que conoce de gestión hospitalaria, de hecho, apela a lo mismo, porque en los hospitales pasa el sentido contrario, ¿no es cierto? Tenéis solamente fijo, nada de Sí, variable, y sabemos que evidentemente la productividad hospitalaria con ese tipo de contratos es mucho menor cuando tenéis 100% variable, que tampoco pareciera ser ¿no es cierto?, que lo da al medio, pareciera ser una salida que, de hecho, harta gente que conoce el tema dice que en el fondo tú tienes que tener un fijo para generar, ¿no es cierto?, cierta cercanía, ¿no es cierto?, del profesional y un variable que apunte, ¿no es cierto?, a premiar la gestión, ¿no es cierto?, o sea, la sí, eficiencia. tiene que haber un punto de equilibrio porque, y esto para que lo entiendan un poco los auditores, que muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando todo es variable, muchas veces se incentivan, por ejemplo, las cirugías de menor complejidad, porque se pueden operar, digamos, más rápido. También lo que sucede es que a veces se incentiva incluso cirugías innecesarias, porque, por ejemplo, cirugías donde la indicación es muy dudosa, se terminan haciendo básicamente porque el equipo quirúrgico gana una cirugía más. Hay talla interna que, en diciembre, primero 15 días de enero, Claro, indicación per se. claro. Entonces, y por otro lado, si los sueldos son solo fijos y no hay nada variable, hay un incentivo a operar poco, es decir, el horario se subutiliza, se Claro. cancelan, es lo que muchas veces ven en hospitales, a veces, ¿qué pasa? Que mira, no, el paciente, el mismo paciente que el anestesista le da el pase en el sector privado con el potasio de, no sé, 5,4, en el hospital le dice, no, 5,4 no se puede operar este paciente, Claro. imposible. Entonces, Claro, y para que la autoridad, las autoridades, para que los auditores sepan también, hay una prueba per se, digamos, que es el estudio, ¿no es cierto?, de productividad, donde los pabellones en el día, ¿no es cierto?, funcionan con sistema de pago fijo y los pabellones en la tarde funcionan con sistema de pago variable y hay una diferencia de productividad, digamos, claro, bastante así es notoria. la cifra, claro, efectivamente hubo un estudio que se encargó de esto, la Comisión Presidencial por la Productividad, y no me acuerdo la cifra exacta, pero más o menos la cancelación de cirugías en la tarde, cuando era variable, era aproximadamente un 7%, y en la Claro, mañana era, creo, alrededor de un 20%. claro, que Obviamente, ese 7 es muy parecido a lo que pasa en el sector privado de las clínicas, digamos, ¿ah? claro, a ver, hay que reconocer también que es probable que se seleccionen cirugías de menor complejidad para la tarde, porque en la mañana hay más equipo, pero aún así es llamativa la diferencia, y hace pensar que Claro. efectivamente cuando al cirujano le pagan algún variable, tiende a operar más, pero por otro lado, claro, hay que buscar un equilibrio. Yo creo creo que nuestro sistema es un sistema muy de poco equilibrio, ¿no? Tenemos por un lado un sector privado donde pareciera ser todo fee for service y uno público donde es todo fijo, y ambos extremos son malos. Uno incentiva Sí, poca productividad y otro incentiva
excesivas prestaciones que no necesariamente llevan a un mejor resultado en salud. Y que ¿no? son parte del problema, y que son parte del problema que estamos viendo con la ISAPRE hoy en día. O sea, Claro, el fee for exactamente. service es un sistema de pago inflacionario que es parte del problema en que estamos. El fee for service sirve, pero para prestaciones muy puntuales. Generalmente se utilizan sistemas de salud cuando es una situación muy compleja, una cirugía poco frecuente, pero que altamente, digamos, requiere una expertise fuera de lo común. Entonces, ahí justamente los sistemas ocupan esos sistemas de fee for service. Pero ocuparlo así para TUT, en el fondo, pareciera que no es lo más ideal. Claro. Bueno, y así que seguimos un poco empantanados con esta crisis. ¿Qué otro tema para ir terminando? ¿Qué otros temas se nos quedó en el tintero? Hablamos de Mañalich, Zipper, hablamos del Subcerado, Salgado, hablamos de las ISAPRES. No, yo creo que todos los temas son... yo creo que en las próximas semanas hay que probablemente llegamos ya al pic de sincicial y de influenza que había aumentado. El sincicial se va a ir para abajo ahora con las vacaciones. Lo más probable es que tengamos una disminución muy marcada del sincicial. Y la gran pregunta en las próximas semanas es qué va a pasar con la influenza. Influenza A, influenza B. Se espera el pic con qué va a pasar con la vacunación. Tenemos tasas ridículamente bajas de vacunación, 45-65% en población objetivo, lo cual es muy, muy, muy bajito, no nos da para protegernos para enfrentarle el alza a la influenza. Y yo creo que hay que ver qué es lo que va a pasar de vuelta a las vacaciones. ¿Ah? Creo que esa semana, las últimas, desde la segunda, tercera semana de julio hacia adelante, ahí yo creo que hay que ver qué es lo que va a pasar y bueno, y ver que en caso de que quede la crema, a quién se va a llevar el río esta vez. Sí, esperemos que no se llegue a nadie porque creo que necesitamos continuidad, se necesita continuidad en los equipos. O sea, creo que al país no le hace bien que haya una rotación muy constante de altas autoridades. Todo trabajo requiere una Y eso sobre continuidad. todo en trabajos de liderazgo. Estamos hablando de directores de hospitales, directores de servicios, Mm. autoridades, digamos, más altas. Efectivamente, yo estoy totalmente, digamos, en la misma línea. Creo que el presidente dijo, también lo dijimos en el podcast, y lo vamos a volver a repetir, dijo, se quiere ir con menos poder del que llegó, podría partir liberando FONASA, liberando Sí. la Subsecretaría Oye, de Redes Asistenciales, y yo liberando el INE. así es. Bueno, yo para terminar me quedo con una cosa. Qué malas cuñas que da Camilo Cid, ¿o no? ¿O no? No sé, me quedo, como que el otro día le vi esa cuña que decía, no queremos isapreciar a las personas, sino que las queremos fonasear. Y uno se queda con una cuña que uno dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea, Mira, ¿sabes qué? Mira, Camilo Cid es peor que la ministra. Que Camilo Cid, para los que no saben, es un académico también, digamos, de tomo y lomo, digamos. Y es tan bueno en lo que hace que siempre lo han tratado de meter como en estas cuestiones políticas. Y yo creo que le pasa lo mismo que les pasa a todos los académicos. ¿Ah? Cuando son muy académicos, no logran mm, manejarse en las redes de los subterfugios políticos. ¿Ah? Claro, y en el fondo es lo que señalaba básicamente es que en el fondo lo peor que podemos hacer es traer los males de la ISAPRE, digamos, hacia FONASA o hacia un nuevo seguro universal. Entonces, creo que a eso se refería, pero evidentemente la cuña es como mala. sí, o sea, yo creo que es inentendible y también porque, ojo, que también en la perspectiva de las personas, FONASA también Exactamente. tiene problemas, o sea, si sincerémoslo, o sea, nosotros también lo hemos dicho, o sea, nosotros no estamos diciendo, cuando nosotros criticamos la ISAPRES, no estamos diciendo que la contraparte es un FONASA que No, funciona perfecto, o sea, no. estamos diciendo que FONASA también requiere cambios significativos, o sea, que O sea, FONASA requiere un director autónomo, requiere también empoderarse más, defender a los pacientes, si hay también mejorar sus mecanismos autoridades, de si hay pago. autoridades que quieren contratar a este podcast como asesores, yo partiría diciendo, tuvimos un intercambio de opiniones con el ex ministro Artaza, de que yo soy de la opinión de que si se plantea un nuevo seguro único, yo creo que habría que cambiarle el nombre. ¿Ah? Creo que Sí. hay un porcentaje de la población que genera mucha resistencia al nombre FONASA, digamos. ¿Ah? Mm. Más allá de lo positivo, de la historia,
de las cosas positivas, pero yo creo que más allá del fondo hay un tema de forma que en el porcentaje de población que genera resistencia puede llevar, digamos, a que eventualmente fracase una reforma de ese tipo, ¿ya? Entonces, no es algo tan light. Bueno, yo creo que una de las críticas al proyecto del gobierno es que incluye pocas cosas respecto a cómo mejorar FONASA. Yo creo que eso también es clave. O sea, ojo, yo creo que eso también es importante decir que es necesario que FONASA tenga algunas mejorías. Puede no ser este proyecto un gran proyecto que reforme todo de fondo FONASA, pero uno echa de menos que algo se diga, ¿no? Que diga, mira, no sé, le vamos a crear un director autónomo, lo vamos a empoderar más para que resuelva las O listas de sea, espera. yo no sé, yo creo que desde el punto de vista técnico hay mucha gente que estaría de acuerdo con eso. Yo creo que, por ejemplo, si hablamos desde el punto del sector político, a la derecha yo creo que estaría muy de acuerdo también. No veo por qué desde el punto de vista ideológico alguien podría estar en contra de eso. La única razón que me hace ruido es, claro, el gobierno actual no quiere perder poder y el gobierno futuro, que los republicanos o la Ah, derecha tú ya o lo viste por derecha, ganado eso. o sea, tendría que pasar algo muy para que no sea así, po, Ya. ¿ah? Eh, o sea, no sé si van a ganar, pero están en la pole position. O sea, las últimas votaciones del Consejo Constitucional, paliza total, po, ¿ah? Oye, y ojo que ahí Lucho Castillo, ministro de Salud, lo viste ahora en el podcast, no sé si viste que de Republicanos Sí, sacó sí, sí, su sí, propio noticiario y en sí. el comentarista del noticiario es Lucho Castillo. O sea, uno dice acá, ¿A dónde acá hay hay... que ir a pedir pega, berrito? ¿Ah? No, grande, profe Castillo. Yo le tengo una estima grande, Sí, grande. Pero no, pero, un saludo a Lucho, ahí nos agarramos por Twitter, oye, pero quizás lo podríamos invitar, mucho ¿ah? cariño a Luis Castillo. Sí, deberíamos, efectivamente, un grande de la salud pública, ninguna duda. Oye, lo podríamos invitar. Oye, no, o sea, claro, y yo creo que la única persona que se podría negar a esto, para terminar la idea que nos fuimos por la rama, era el gobierno actual que no quiere perder poder y el gobierno futuro. Por eso te digo, los gobernantes futuros que tampoco les interesaría, digamos, ceder algún grado de poder o de administración del sector público, pero efectivamente creo que independiente, por ejemplo, uno podría ceder la oreja y decir, ya, ¿sabes qué? Vamos a administrar FONASA de forma independiente del proyecto. ¿Cachai? Lo vamos a incluir, no sé. ¿Mm? Sí, yo creo que eso podría ser una buena transacción, digamos, algo Mm. que el fondo le diera una moneda de cambio a la derecha, decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a ser más autónomos a FONASA, pero como contraparte creamos estos seguros complementarios que efectivamente no benefician a las ISAPRES, pero también, ojo, benefician a otro sector de la economía, que son los seguros privados también. O sea, Y o sea, yo creo que van a beneficiar a las clínicas igual. ¿Ah? Creo que va a ayudar al sistema. Oye, Juan Carlos, ya, me están apurando aquí. listo, estamos Vamos a terminando tener entonces. que Lo terminar. último, no se olviden de donar, apoyar, digamos, con un like, compartir. Estamos en Amazon, en Spotify, en Apple y bueno, en todo, en un podcast, acuérdense, un No, podcast honesto que requiere básicamente que ustedes nos compartan para seguir funcionando. Y nos vemos en 2 semanitas más. Un nos abrazo. vemos en 2 semanas. Chao, chao. Abrazo. Chao, chao.